Storytime de cómo pude integrar varios conceptos de mi curso de psicobiología mientras me caía el 20 y descubría cómo un tema se vinculaba con el otro. Primero necesito explicarte qué es la psicobiología y qué temas aborda para poder estar alineados. La psicobiología es una disciplina que se enfoca en comprender y entender cómo los procesos biológicos, en particular los que están relacionados al cerebro, al sistema nervioso, influyen, incluso van a regular en el comportamiento o las emociones o cualquier proceso cognitivo que tenemos. Nos ayuda a entender mejor cómo el cerebro y este sistema nervioso van a poder influir en este comportamiento, en nuestra mente, lo cual nos va a dar una perspectiva como muy interesante y súper genial para poder entender un poco nuestra naturaleza humana. Esta disciplina va a integrar varios elementos, que son los elementos que hemos estado viendo a lo largo del curso y que vamos a ir integrando. Por ejemplo, la cronobiología, por ejemplo, la influencia de las etapas etarias, la integración de los sentidos, la nutrición, el sueño, la conducta sexual, el comportamiento parental, entre otros que son los que estamos viendo poco a poco en los módulos. Ahora sí, vámonos a las tomas de conciencia, a estos famosos me cayó el 20 y vamos apoyándonos en ellos para poder integrar bien los conceptos. Ok, vamos con el primer me cayó el 20. A ver, el haber tenido que hacerme cargo de mí misma desde muy pequeña, desde muy chiquilla, me llevó de alguna manera como un mecanismo de supervivencia a mostrarme siempre muy como madura, responsable, y por supuesto que tuvo también y sigue teniendo un altísimo costo que tiene que ver con la ansiedad. Cómo gestiono yo, bien o mal, la ansiedad y esta sensación también de sentir urgencia constante que vivo, como tener que vivir corriendo o buscando ser siempre cada más eficiencia, pero desde la velocidad. Y aquí lo quiero relacionar al tema de las etapas etarias y también relacionado al mundo de las creencias. Existen dos tipos de edades: la cronológica, que es con la que cada año que cumplimos pues se suma un año y es como la medida del paso del tiempo, y la otra que es la edad biológica, que más bien esta de aquí se ve como influenciada o se ve regida por factores que pueden ser externos, como el ciclo de vida en sí, nuestra genética, como nuestros hábitos alimenticios o el nivel de estrés que vivimos, ¿no? Que hemos vivido en algún momento de la vida. Entonces, nuestra biología, a diferencia de otras especies, convive constantemente con nuestra psicología. Es como una convivencia constante, es inseparable. Entonces, se genera como un sistema de pensamientos que claramente va a determinar constantemente y va a convivir con esto biológico y va a tener un impacto directo. Entonces, ¿qué sucede cuando en la infancia, por ejemplo, me veo influenciada por una serie de factores que muestran más bien conductas de tipo de etapa más adulta, pero se genera en la niñez? Y ¿qué es lo que tocó? Podríamos llamarle como una incoherencia, una paradoja que se ha establecido, ¿no? Como un distanciamiento entre lo cronológico y las conductas que están aflorando por estos factores externos que vamos a decir que no son tan convencionales en esta etapa, ¿no? Que debió ser una etapa de niñez, que es la que corresponde. Y se cruza además, me parece súper interesante, con patrones de creencias, ¿no? Que también de alguna manera se van creando en diferentes etapas, las que tenemos a lo largo de la vida. Entonces, al entender que, por ejemplo, en la etapa etaria de la niñez se establecieron creencias de madurez, de responsabilidad, de hacerte cargo, ¿no? Estas claramente tienen un impacto y podrían estar generando a nivel consciente o inconsciente una necesidad de urgencia, de ir rápido, sin tener necesariamente claro por qué tengo que correr o detrás de qué estoy corriendo. Vamos con el segundo me cayó el 20. Ok, mi foco muchas veces, casi siempre, ha estado en
la cantidad de horas que debería estar durmiendo o debería dormir. Y siempre estuve como muy preocupada por cumplir estos supuestos o estas supuestas 8 horas, mejor aún si son 9 horas de sueño, sin considerar aspectos de la cronobiología o del ciclo circadiano que vengo a descubrir con este curso, donde tomo conciencia que en realidad lo que podría obtener es una mejor calidad de descanso si me durmiera más temprano. Es decir, en vez de estar durmiéndome a las 11, 12 de la noche, pues comenzar el sueño a las 8, 9 de la noche. Y bueno, en mi caso suena hasta utópico por mi actual realidad con los MEIs, pero definitivamente fue una toma de conciencia muy interesante. De hecho, en algún momento me ha pasado quedarme dormida por agotamiento a eso de las 9 de la noche, por cansancio puro, y haberme despertado al día siguiente a eso de las 5, 5 y media de la mañana a oscuras, pero con una vitalidad de atleta, sentir que tenía 20 años de nuevo, ¿no? Entonces, en función a la hora del día, nuestro cuerpo va a estar más preparado para hacer algunas actividades y otras no. Por ejemplo, no vamos a tener la misma capacidad de, no sé, recordar algo cuando es el mediodía o a la medianoche, ¿no? Y así muchísimos ejemplos más. Esta es la idea central sobre la que se basa la cronobiología, que es esta ciencia que investiga, de alguna manera, nuestro ritmo interno. Esta cronobiología estudia esta organización de nosotros, de los seres vivos, y cuáles son estas como alteraciones o estos mecanismos que podrían estar impactando en esta regulación interna. Entonces, en este sentido, el término que me encantó, que es cronodisrupción, es un término nuevo para mí y ha sido como muy revelador. Se asocia o de alguna manera se refiere a estos desarreglos en el organismo que van a alterar, por supuesto, nuestro ciclo circadiano y las consecuencias que van a tener esta cronodisrupción, que las hemos escuchado muchas veces. Por ejemplo, puede ser el envejecimiento prematuro, cuando tenemos insomnio, no sé, desarrollar, por ejemplo, depresión, a niveles de ansiedad muy altos, algunos impactos a nivel salud mental, ¿no? Y si le sumamos además, regreso a mi calle 20, a los MEIs que llegaron y que son chiquitos, y el ritmo, y la noche se ha vuelto perturbadora, entonces la historia se pone muy divertida. Comprender cómo funcionamos, comprender cómo el organismo responde a ciertos momentos, definitivamente nos puede ayudar en la calidad de vida. Y tercer, me cayó el 20. Toda mi vida vi cómo mi madre se comportaba como proveedora del hogar. Y pues en la última clase, oh, sorpresa, me vengo a dar cuenta que aplico el mismo patrón, ¿no? Y lo comentaba en clase. Negocio con tiburones, dicto talleres para empresas, resuelvo, entre comillas, problemas corporativos. Y claro, muy lejos de mi casa la veo de noche, mi fin de semana, mi casa, mis hijos, mi marido. Sin embargo, el llamado de querer hornear pastelitos, como lo que mencionaba ese día, o de cuidar, o de maternar, y de volver a este lado, como de dedicarme al hogar, cada vez grita más y más, y por algo es. Y aquí es donde quiero aprovechar para hablar del parentesco psicobiológico, que es lo que hemos estado trabajando también, que implica comprender de alguna manera cómo son estas relaciones familiares, cómo son estas conductas que están asociadas. Desde una perspectiva definitivamente integra muchos factores desde la biología y por supuesto desde la psicología. Entonces esta mirada va a tomar en consideración, por ejemplo, como la neurobiología, el entorno, la genética, la psicología, todo esto cómo influye de alguna manera, cómo entender los comportamientos entre las relaciones padres, hijos, personas, y desde la herencia genética también. Incluso el impacto que puede tener el ambiente, el clima familiar, pasando por todos los temas, X temas, los vínculos, cómo nos sentimos, las conductas que han tenido los padres, cómo hemos interpretado incluso esas conductas, cómo las hemos absorbido. Conocemos historias donde hermanos han vivido cosas iguales, pero lo han interpretado de forma diferente. Entonces, una vez más, este componente que se relaciona muchísimo y conversa con las experiencias y las interpretaciones que hemos tenido,
y cómo desde ahí puede estar ocurriendo nuevamente una incoherencia entre lo que internamente, en mi caso, mi energía femenina desea ser y cómo lo estoy manifestando y cómo se manifieste desde otra manera, y esto se relaciona y se integra también con las relaciones aprendidas en pasado, con papá, con mamá, pero también cómo rebota en las relaciones actuales, mi pareja, mis hijos. Y claro, ¿qué es lo mejor de esto? Es esta maravillosa posibilidad de tomar conciencia y finalmente decidir hacer un cambio al respecto o un cambio de timón. Bueno, y además de estas caídas de 20, les quisiera compartir también, y para ir cerrando, las 4 frases que han sido las más reveladoras para mí. Las he ido apuntando en mi cuaderno y que de alguna manera me han disparado aprendizaje relacionado a estos componentes que hemos estado trabajando y a esta integración también, ¿no?, que hemos estado estudiando. La primera frase es: la necesidad supera la capacidad intelectual y reflexiva. Y acá me pareció increíble porque nos muestra cómo nuestras necesidades básicas puedan influir muy, muy potentemente, muy poderosamente en nuestro comportamiento. Y muchas veces se ven eclipsadas nuestras propias capacidades de reflexionar, de analizar frente a situaciones básicas o críticas. La segunda frase es: todo, absolutamente todo, ocurre con, por y a través de un cuerpo. Me encantó. Para mí destaca muchísimo como la centralidad del cuerpo humano en todas nuestras experiencias y nuestras acciones. Nuestro cuerpo es como el medio por el que vamos a vivir, percibir, experimentar y vamos a actuar con el mundo, ¿no? Entonces suena logiquísimo, básico, pero muy revelador para mí. La tercera frase es: todo patrón es repetible por su conveniencia. Esta palabrita que nos ha acompañado en todo el proceso. A mí me indica mucho cómo los patrones que se van repitiendo son aquellos que finalmente leemos como entendemos eficaces, beneficiosos de alguna manera, ya sea biológico, psicológico, práctico en general, ¿no? Y finalmente la cuarta frase es: la comparación es inevitable. Esta me dio un giro de 360 grados, ya que muchas veces he usado la frase inversa, ¿no? Y acá, pues por un mecanismo evolutivo natural, hace que si queremos ir hacia la mejora continua, nunca dejar de mejorar, evolucionar, pues es imposible dejar de compararnos. Entonces la comparación no es ni buena ni mala, simplemente es evolutiva y va a depender muchísimo cómo la enfoquemos, cómo la comprendamos y qué beneficios le podemos sacar. Eso es, espero haberles aportado luces, algunos aspectos relacionados a la psicobiología, que esto permita que sigamos tomando conciencia, reflexionando sobre nosotros, sobre nuestro entorno y finalmente sobre nuestras conductas. Muchas gracias.